Eh, Hola, mi nombre es Gabriela García Daza, soy estudiante indígena muisca del Cabildo Muisca de Bosa y estoy aquí hoy con Ati, quien ya se va a presentar más adelante, para hablar un poco de nuestra experiencia como mujeres indígenas en la Javeriana. Entonces, antes de seguir con eso, Ati, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ati Villafaña, soy estudiante de Ciencia Política de último año de la Universidad Javeriana y nada, Gaby me contó este espacio para contar la experiencia propia, la experiencia de ser mujer, de ser indígena, de ser estudiante de la universidad y me parece importante que en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer también se hable de la mujer indígena y de las identidades indígenas. Gracias a ti. Entonces, bueno, sí, esa es un poco la idea, como volver sobre como los retos que hemos tenido siendo mujeres indígenas en la universidad, estando pues ambas en distintas carreras, pero pues unidas por una misma vivencia de ser mujeres y pues indígenas juntas. Entonces, no sé si nos quieres contar un poco, la idea es como un poco explorar los retos, pero también como las ventajas que ha representado, si es que vemos alguna. Y pues en un segundo espacio, lo ideal sería eh, hacer como ¿cómo se llama eso? Como una invitación a conocer otras mujeres indígenas que también hayan pasado por una experiencia universitaria, ojalá pues dentro del campo de la literatura. Y ya, eso sería todo. Entonces, dale, ¿quieres? Bueno, Gaby nos plantea entonces una entrada hablando de los retos y los retos de ser estudiantes, de solo poder ingresar a universidad y poder conseguir muchos, como llevar a estos espacios que son, además, en un país como Colombia, donde la educación es un privilegio tremendo, para una minoría muy cerrada, es también muy difícil que estos espacios no solo se puedan abrir, sino que se puedan abrir a identidades indígenas. Yo siempre que comparto ciertos espacios, hablo sobre el tema del racismo que está tan presente. Yo creo que cerrar las posibilidades para las identidades indígenas en ciertos espacios obedece también a una lógica racista y ahora siendo mujer, que si lo miramos con este enfoque de interseccionalidad, vemos que en efecto no solamente vivir en un país desigual, racista, sino que también excluye a las mujeres por el hecho de ser mujeres en ciertos espacios, hace que sea doblemente difícil poder conseguir estos espacios. Entonces, el principal reto que yo diría, y en sumo, diría que frente a los estudiantes indígenas que hemos tenido la experiencia de hablar y de contar qué ha sido lo más difícil, creo que ha sido el tema de adaptarse y entender en últimas cuál es el rol de la juventud indígena que se encuentra en un contexto de ciudad. Eh, Siempre se han dicho muchas cosas, no se sabe si de repente, porque uno llega a estos espacios un poco apoyado por las autoridades de la comunidad de uno que le están apostando a que una educación individual tenga un impacto en la comunidad. Entonces siempre usted se vuelve casi que un representante de la comunidad, por edúquese y vamos a pensarnos la comunidad desde estas herramientas no necesariamente indígenas. Entonces, poder llegar a ese espacio y empezar a entender la lógica de por qué hago ahí, no solamente reproducir un conocimiento que está, sino interiorizarlo y empezar a reflexionar sobre mi rol, sobre el rol individual. Entonces, creo que esos espacios donde se permita la autorreflexión y la interiorización del conocimiento en un espacio como la academia, si no es autorreflexiva, si no es un conocimiento que te haga cuestionarte tu individualidad, no tiene mayor sentido, no tiene mayor trascendencia. Entonces, diría que ese es otro de los retos, poder abrir espacios de discusión académica, pero que superen la connotación académica y empiece a involucrar a otros sectores sociales y empezar a ser mucho más inclusiva, porque también creo que el lenguaje académico se vuelve también excluyente. Yo diría que esos son uno de los retos, mirando así un poco
que tenemos nosotros como mujeres indígenas estudiantes de la universidad. Sí, coincido totalmente contigo. Creo que el reto más grande es tener una voz propia dentro de la academia, como que lo he pensado un poco desde la experiencia en literatura y muchas veces la voz que más predomina es pues la de la Academia Europea y ser capaz desde la experiencia propia, desde la comunidad, como hablar frente a eso y poner una posición fija, creo que suele ser lo más difícil, o por lo menos para mí ha sido lo más difícil encontrar como esa voz que puede dialogar entre esos dos mundos de cierta forma. Y también preguntarse como yo como mujer indígena, ¿qué puedo hacer frente a esta situación? Como que siempre es un reto muy grande, me parece a mí. Entonces sí, coincido mucho con lo que tú dices. Y como que hay un doble reto, ¿no? O sea, como está el reto en la academia, en la universidad, como también nosotros, cómo formarnos como grupo, pues porque en parte es como sí, como muy importante para formar nuestra voz grupal, pero también dentro de la comunidad. Entonces, cómo yo comunico eso que he aprendido fuera sin caer en los mismos errores. Entonces pasa lo mismo, como ahora es mi rol de mujer indígena dentro de mi propia comunidad, de mujer que además está en la universidad occidental, como que se vuelve, sí, es una posición extraña, como de comunicación híbrida. Eh, como es interesante, pero también me parece difícil, o por lo menos para mí ha sido muy difícil, porque es sobre todo un tema identitario, ¿no? Como Claro. dónde estoy para yo y cuál es mi voz y qué es lo que tengo yo que hacer por mi comunidad, por mí misma y pues como hacia el mundo. Entonces, Y además que Gaby, o sea, aquí te interrumpo para decir que acá lo valioso de este proceso es que las identidades indígenas no son homogéneas, no tienen una misma expresión. O sea, parece casi que poco relevante decirlo o de poco impacto, pero en realidad entender la profundidad genera muchísimas reflexiones. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el proceso de identificación que ha llevado Gaby, que siempre me cuenta que de sus raíces y empieza este autorreconocimiento de mujer indígena y lo que esto implica, como que le he escuchado hablar, le he escuchado cuestionarse la identidad misma y lo que esto implica y pues yo tengo un proceso diferente. Entonces cada uno de los estudiantes que hemos venido conociendo que se identifican como estudiantes indígenas tienen un proceso diferente y las demandas de su comunidad y las problemáticas en su comunidad son totalmente diferentes, como que hay de repente un común denominador que empezamos a leer entre una y otra, pero en general cada una es particular también. oye, eso que dices me parece muy chévere, como volviendo sobre el tema de la necesidad de construir redes, es que siento que eso es algo que me ha aportado mucho, sobre todo como conocerte a ti y a las otras chicas. Siento que es algo que me ha ayudado mucho a mí en el camino personal. Entonces, sí, como se establecen lazos desde esos puntos comunes que, como tú dices, también son tan distintos y ayudan mucho a encontrar el camino propio. Yo siento que ese es un plus, como el hecho de todas ser mujeres y todas ser, como estar en la universidad por la misma razón, como por la beca de la UNIC, ha sido como muy fructífero en muchos ámbitos. Entonces, Así es, así es. sí. Bueno, no tenemos tanto tiempo. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de las ventajas o si quieres que pasemos a la parte de las escritoras. Bueno, en cuanto a las ventajas, pues creo que también es importante porque pues el panorama difícil es importante traerlo a colación para reflexionarlo, para interiorizarlo y para empezar a lo que tú dices, las redes, tejer redes de apoyo y empezar a fortalecer procesos. Por eso. Pero las ventajas también es importante leerlas porque pues de lo contrario yo creo que sería todo desolación, pero en realidad las ventajas que he podido encontrar han sido varias. Yo veo hoy una academia más autorreflexiva hoy, como que he compartido escenarios y claro que hay mucho por trabajar, claro que sí. Pero, por ejemplo, desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, por ejemplo, se han abierto unos que otros espacios, que han sido pocos, que pudieron haber sido muchos más, donde empezáramos a pensar, por ejemplo, la ciencia política de las comunidades indígenas. Creo que y como que las carreras, las facultades desde lo indígena, desde el conocimiento indígena, que también es válido. Válido no porque suene académico, ni válido porque necesita la validación de la academia para que exista y para reconocer su impacto,
sino porque es parte del conocimiento que coexiste en nuestro país, y reconocerlo y darle valor es importante. Entonces, recuerdo que hubo espacios, tal vez en clase, tal vez fuera, con compañeros, donde yo hablaba, por ejemplo, del concepto de justicia en la comunidad, y reflexionábamos sobre que mucho del conocimiento indígena tiene una relación, no me atrevería a decir que son similares, porque claramente no lo son, pero sí muchísimo, como que comparten ciertas visiones que son muy importantes de mirar, con el pensamiento, por ejemplo, griego. Es decir, son conceptos de comunidad, conceptos de convivencia, que distan mucho del concepto sociedad, por ejemplo, que a nosotros, con el que nosotros vivimos. Entonces empiezo a tejer ese tipo de relación, a decir, claro, es que el conocimiento indígena tiene mucho que pensar y que ofrecer también. Entonces, validar el conocimiento y lograr escenarios donde uno pueda expresarse y se pueda entender de esa manera, creo que también ha sido doblemente de responsabilidad para uno, pero doblemente enriquecedor también. Y creo que esa es una de sus grandes ventajas, que cuando uno cuestiona la academia, también lo hace sobre un espacio, sobre un sitio, sobre la identidad de uno, y lo cruzan. Entonces, es un conocimiento que empieza a transformarlo a uno. Transforma porque uno siempre lo está cuestionando respecto al conocimiento indígena, y la riqueza que uno tiene. Yo creo que a ti también te ha pasado un montón. Sí, total. O sea, estoy aquí como total, y por dos a todo. Como que lo pienso, y dentro de literatura, gracias a Miguel, se han abierto muchos espacios de discusión sobre lo indígena, y de nuevo sobre lo que tú planteas como el conocimiento indígena como conocimiento, que se reconozca no necesariamente por la academia, sino que se reconozca como valioso, que es finalmente lo que yo siento que en parte buscamos. Y entonces empieza a pasar algo muy chévere dentro de literatura. Y es que también ayuda a los procesos personales de reconocerse como latinoamericano, como no necesariamente tienen que ser indígenas, o no, la mayoría de mis compañeros no son indígenas, de hecho creo que soy como la única, eh, pero sí he visto que ayuda mucho en los procesos identitarios. Entonces me parece chévere que la academia no es solamente un lugar para producir conocimiento sobre cosas ajenas, sino que es algo que nos atraviesa directamente a nosotros. Y como coincido mucho en donde decías, es un poco siempre comparar lo que me llega allá con lo que ya sé del indígena. Tú sabes que, bueno, mi proceso ha sido más como comparar lo que ya tengo de este mundo y contrastarlo con lo indígena, y luego hacer como otro proceso Es al contrario, sí, yo funciono de la forma contraria, y ha sido igual muy chévere, como sobre todo me funciona mucho para llegar al cabildo, como porque en el cabildo venimos igual todos, desde el occidental, buscando lo indígena. Entonces, encontrar esos puntos de relación que tú dices ayudan a crear un tejido distinto. Sí, es como cómo ser indígena en el siglo XXI. Yo siento que en el cabildo el proceso se da gracias a eso. Entonces, sí, coincido mucho con eso. A ti, me parece muy chévere. Yo creo que también expandiendo como los espacios para que lleguen más estudiantes indígenas a generar su propia visión, su propio proceso, y enriquecerlo. También un momento donde ya no se escribe sobre lo indígena, sino que se escribe desde lo indígena. Cambia totalmente lo que conocemos exactamente por lo indígena, que es esto que se ve de una manera, que se expresa de una manera, sino que hay una pluralidad de conocimientos dentro de lo que consideramos un conjunto que hace parte de un artículo pequeño, o siempre es un plus adicional favorable para la imagen de cierta empresa. Es decir, lo incluyente, lo étnico, que es un agregado de, pero en realidad creo que lo indígena también empieza a demandar espacios propios, pero no propio es, y hay muchos ejemplos, es decir, pero bueno, saldría un poco como de la conversación, pero para decirlo de manera muy sucinta, es que cuando es educación, y te dan las cartillas del ministerio, y lo propio es de repente una actividad que tú haces por semana, un componente curricular, eso no llena de hecho lo que es el conocimiento propio, que el conocimiento propio está enmarcado bajo la lógica de la propia comunidad. Lo digo también porque tuve la experiencia de ser profe, y ahí también cuestioné muchas cosas que luego ya se fueron alimentando de otras discusiones, y veo que eso es como pasa en muchos escenarios.
o lo mismo con el tema de justicia propia, o sea, todo lo que tenga el adjetivo de propio, medicina propia, educación propia, todo propio, pero en realidad lo propio es un agregado. Pero bueno. Bueno, ya para ir cerrando, no sé si quieras compartirnos alguna escritora como indígena que nos ayude como a pensar un poco más esto, a ver otras experiencias también. Sí, no sé. Yo solo quiero agregar algo antes chicos, como uno de los espacios chéveres, y obviamente también es un llamado a aceptar más personas indígenas en la universidad, y son como las mingas de la palabra. Siento que ahí se generan discusiones que son muy interesantes, donde en efecto siento que se nos da voz como indígenas, y no es solamente leer qué dicen sobre los indígenas en cierto periodo histórico, sino qué piensan, qué dicen ahora los indígenas, y en ese sentido pues me parece muy chévere. Entonces también participen de las mingas de la palabra. Y ya. Entonces, Sí. No, no solo es una invitación, porque sí, es que realmente, como dijo Gaby, son espacios donde uno empieza también, pues yo ahí también he crecido, como desde mi conocimiento. Por ejemplo, han llevado escritoras, poetas indígenas que escriben de una manera que uno realmente se conecta y dice, esto es en definitiva lo que implica la identidad indígena en Colombia y casi que en el mundo, es decir, hay una identidad que nos llama desde nuestras diferencias. Entonces, las mingas de la palabra, de la imagen, que se promueven desde la facultad de ciencias sociales. de ciencias sociales, realmente es un espacio para empezar a entender estas identidades múltiples. Eso es muy importante. Y bueno, tú me preguntas por una escritora indígena. Realmente no, para serte sincera, no he leído con juicio ninguna. O sea, mentiría casi que tengo una favorita y que mejor dicho. He encontrado autoras latinoamericanistas, es decir, creo que es más Sí. como esta visión que cuestiona la identidad indígena, pero algo propio no. Tengo una lista de mujeres, pero pues no puedo decir que son favoritas porque no las he leído todavía. Desde una clase de feminismo en la que hablaban de mujeres indígenas, inclusive había mujeres indígenas lesbianas que escribían sobre todo esto. Entonces yo creo que hay mucho, el universo es grande. Colombianas seguramente sí, decir que no las conozco no sé. Pero seguramente, y ojalá en otro espacio ya puedo hablar con mayor propiedad de ellos. Gracias, Bella. Bueno, yo les voy a recomendar solo una. Como que yo he leído algunas, pues porque literatura, pero como mi favorita, yo creo que tal vez sí es mi favorita, es Anastasia Kandre. Ella es Huitoto, es Okaina Huitoto en realidad. Y ella también tuvo un proceso como dentro de su propia comunidad. Ella es cantadora, es pintora, sale a la academia, estudia lingüística en la Nacional y entonces vuelve a la comunidad y empieza a hacer trabajos de investigación, pero entonces, digamos, yo siento que esos trabajos tienen algo muy valioso y es que no es la mirada de la persona extraña que entra a ver la comunidad y empieza a objetivar todo lo que pasa adentro, sino que conoce los procesos propios y genera algo que es útil para la comunidad, porque conoce las necesidades de la comunidad y que también es útil para alguien que se quiera acercar a la comunidad. Entonces, ella no solamente es poeta, sino que también es investigadora de su propia comunidad. Entonces, de la súper recomiendo, siento que en ella se puede ver una relación entre la academia y lo que puede ser lo propio, no sé si la comunidad. Entonces, esa es mi recomendación. Y por último, con Ati, les queremos hacer una invitación a nuestro naciente colectivo TINSI, si lo pronuncio bien. Es un colectivo de estudiantes indígenas de la Javeriana, estudiantes y egresados, y a lo largo de este año estaremos haciendo muchas actividades alrededor del liderazgo indígena juvenil, entonces están más que invitados. Estaremos publicando en nuestras redes sociales las invitaciones al colectivo, a las actividades del colectivo. No sé, a ti si quieres decir algo más.
No, pues que en realidad todas estas reflexiones que hemos venido haciendo en este espacio nos sirvieron para que casi que que finalizando solamente dijéramos hay que empezar a formalizar el grupo. Y siempre ha sido porque Tinzi en la lengua Ica significa florecer, y de hecho eso es lo que hablábamos ayer cuando compartíamos la propuesta con el grupo. Es un proceso que viene pensándose desde que estamos casi que en los primeros semestres de carrera, diciendo desde la Universidad Javeriana tiene que haber un espacio donde las identidades indígenas se juntan para pensarse como estudiantes indígenas. En este año hemos elegido el tema de liderazgo juvenil para cuestionar precisamente cuál es el rol de nosotros como jóvenes en una academia, en nuestras carreras. Entonces, ese sueño se está empezando a realizar desde este colectivo de estudiantes indígenas de la Universidad Javeriana llamado TINDI. Entonces, nada, mucho más que invitados, porque vamos a hacer también una inauguración del colectivo, y ahí ya empezamos a contar con, y pues si alguien que está viendo el video y ve y dice, no, yo soy estudiante indígena, me reconozco como indígena, podemos empezar a alimentar el grupo y empezar a hacer muchas cosas muy chéveres, porque la idea es que este año hagamos un ciclo de talleres y de charlas, donde podemos compartir sobre todo lo que hemos hablado hoy. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti. Un placer verte siempre y escucharte. Sí. Ay, yo también muy feliz de estar aquí con Gaby, de hablar con Gaby, casi que es como tomarnos un café y sentarnos a hablar de experiencia en la universidad. Entonces, siempre es un gusto, siempre es un gusto. Ay.